Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra anterior clase nosotros habíamos comenzado con el análisis de las fuentes de las obligaciones y manifestábamos que las fuentes de las obligaciones son hechos y actos jurídicos idóneos legalmente para generar obligaciones. Son hechos que les van a dar nacimiento a las obligaciones. Acontecimientos que reconocidos por la ley terminan generando todos esos efectos que nosotros hemos podido estudiar, ¿no? Todo ese, todas esas facultades de recibir que tiene el acreedor, las facultades de exigir que tiene el acreedor posteriormente, el débito por parte del deudor, la correspondiente responsabilidad en caso de que se genere un daño, en caso de incumplimiento, la ejecución forzosa también a la que nosotros hemos hecho referencia, ¿no? Entonces, hemos referido también los antecedentes, como desde una clasificación eh, antigua, una clasificación tradicional, se puede distinguir entre los contratos, cuasi contratos, delitos, cuasi delitos y la ley como fuentes de los contratos, ¿no? Pero después de revisar las fuentes modernas, nosotros veíamos cuál es la clasificación que toma en cuenta nuestro Código Civil boliviano. Y decíamos que el Código Civil boliviano, en primer lugar, reconoce ciertas fuentes que derivan del acto jurídico, es decir, de hechos de la voluntad del hombre, que van a generar consecuencias jurídicas, entre los cuales se encuentran los contratos y la declaración unilateral de voluntad. Dentro de la declaración unilateral de voluntad, nosotros manifestábamos que se encuentra la promesa de pago, el reconocimiento de deuda y también la promesa pública de recompensa, además de una figura que ustedes van a estudiar en la materia de derecho civil sucesiones, que es el testamento. Pero también hay ciertas fuentes de las obligaciones que emanan de hechos jurídicos, entre las cuales estará el enriquecimiento ilegítimo o enriquecimiento sin causa, es decir, estamos ante una figura que no necesariamente va a implicar la voluntad de aquella persona enriquecida, ¿no? No necesariamente. Entonces puede entrar dentro de la categoría de hecho jurídico. El pago de lo indebido, es decir, aquel pago que no tiene sustento en una deuda, en una relación contractual o en una relación obligacional previa. La gestión de negocios por la cual un gestor, con la finalidad de evitarle perjuicios o de generarle beneficios a una persona, gestiona sus negocios, ¿no? Tenemos además los hechos ilícitos sobre los cuales nos hemos referido también cuando nosotros analizábamos la responsabilidad civil, pero que vamos a recordar en cierta medida. También dentro de las fuentes derivadas de los hechos jurídicos estarán las limitaciones al derecho de propiedad, ¿no? Ustedes saben bien que el derecho de propiedad no puede ejercerse de manera ilimitada. Entonces hay ciertas obligaciones que tiene el titular de este derecho. Y ahí estarán las distancias, ahí estarán ciertas disposiciones sobre las aguas pluviales que ustedes han debido ver en la materia de derecho civil bienes, ¿verdad? Entonces surgen obligaciones de diferentes fuentes. La doctrina va reconociendo a lo largo de diversos textos otras figuras más que ustedes van a ver. Sin embargo, vamos a tocar estas que son las más trascendentes, ¿no? Así, por ejemplo, dentro de las declaraciones unilaterales de voluntad, la doctrina identifica también a ciertos títulos valores, ¿no? Pero nosotros nos vamos a limitar un poco respecto a las fuentes establecidas por nuestro Código Civil. Por nuestro Código Civil y bueno, en contratos también ustedes van a revisar algunas peculiaridades. Empecemos entonces y tratemos el día de hoy de analizar las fuentes derivadas del acto jurídico. El acto jurídico, como ya habíamos manifestado antes de la clase, se refiere a todo suceso, acontecimiento, evento generado por la voluntad del hombre que tiene por efecto la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas. Entre estas fuentes, ya habíamos manifestado hace un momento, encontramos a los contratos, que obviamente son la perfección
o del reconocimiento que da la ley a la autonomía de la voluntad. Cuando ustedes han visto en Derecho Civil 1, ustedes han debido ver que nuestro Código Civil se rige por ciertos principios, ¿no? Los principios que rigen a nuestro Código Civil son, en primer lugar, el principio de solidaridad, que respeta la dignidad humana y que va a otorgar la calidad de persona a cualquier ser humano. En segundo lugar, estará el principio de la propiedad privada, que va a permitir a las personas el uso, goce y disposición, y todas las desmembraciones también del derecho de propiedad, ¿verdad? Dentro de los principios del derecho civil, del Código Civil boliviano al menos, también nosotros encontramos el principio de autonomía de la voluntad. Mediante el principio de la voluntad, las partes pueden acordar diversos negocios jurídicos con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Y finalmente, encontramos también dentro de estos principios el principio de sucesión por causa de muerte, ¿no? Por el cual una persona puede transferir a título universal a favor de sus herederos los bienes, bueno, los elementos activos y pasivos de su patrimonio. Estas son las bases de nuestro Código Civil. Y en base a esto es que nosotros podemos ir analizando mucho más, ¿no? Y bueno, yo no estoy de loco diciéndoles, ¿no? O sea, yo no les digo simplemente porque a mí me ha dado no he tratado de estructurar el código, no. Esto está en los proyectos del Código Civil en su momento, cuando se ha realizado las proyecciones por parte de las comisiones codificadoras, estos eran los principios que se han establecido para que rijan a nuestro Código Civil, por si acaso, ¿no? Entonces, eso nos permite tener una idea de lo que es nuestro Código Civil. Y bueno, uno de esos principios es la autonomía de la voluntad, decíamos. Y la autonomía de la voluntad va a generar relaciones contractuales. También encontramos la declaración unilateral de voluntad. La declaración unilateral de voluntad se ha discutido por los doctrinarios respecto a su idoneidad como una fuente de las obligaciones. Algunos dirían que en realidad no estamos ante una fuente de las obligaciones, que no hay voluntad única que podría generar obligaciones. Siempre se requiere de una voluntad más. Vamos a analizarlo esto también en un momento. Finalmente, el testamento, ¿no? Que se refiere a un acto de última voluntad que tiene el carácter de revocable y además de ser solemne, que va a buscar transmitir ciertos derechos y obligaciones a ciertas personas, ¿no? Entonces, estos son actos jurídicos que pueden generar obligaciones. Empecemos refiriendo algunos aspectos generales sobre el contrato. Este instituto jurídico es tan complejo, que, bueno, tiene un desarrollo sumamente analítico, pormenorizado, de las diferentes posibilidades que podría implicar en nuestro Código Civil, ¿no? Y también en la malla curricular de nuestra universidad y de otras universidades, amerita el estudio en una sola materia. Pero nosotros vamos a ver de manera genérica los aspectos del contrato. El contrato es una fuente que genera obligaciones. ¿Pero qué es el contrato? De manera simple, nosotros podemos decir que el contrato es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Entonces, es sumamente importante el consentimiento. En el contrato no hablamos de una voluntad única. Hablamos de dos o más voluntades, dos o más centros de intereses que van a llegar a formar una voluntad única, ese consentimiento, ¿no? Si nosotros nos encontramos ante dos personas negociando y una persona le dice a la otra, te vendo mi casa en $100,000, la otra le dice, no, te doy 80,000, y la otra le dice, ya, hasta 90,000. No, 85,000, le dice la otra. Y la otra le dice, déjame pensarlo hasta el día de mañana. Hasta ese momento no ha habido contrato. ¿Entienden? El contrato se va a dar el momento en que haya la traba de voluntades. Eso van a ver ustedes cuando vean derecho civil, contratos, ¿no? Van a ver cómo la oferta y la aceptación tienen que concurrir en un determinado momento para que se forme el contrato.
Entonces será diferente la situación en la que diga uno, ¿sabes qué? Te vendo esto a $100,000 y la otra le diga, te puedo dar hasta 90,000. Y la otra persona le diga, bueno, mejor el vendedor le diga ya máximo 95,000. Y la otra persona acepte, ¿no? Y le diga, bueno, está bien, que sean 95,000. Y tú me entregas el bien, ¿no? Entonces, en ese momento se habrá perfeccionado el contrato. Mientras no se acuerden todos los términos, todos los aspectos, mientras no se forme ese consentimiento, esa voluntad entre las personas, no existirá contrato. Y eso ustedes lo van a analizar de manera un poco más profunda cuando revisen la materia. Pues hay dos momentos que son la oferta y la aceptación, ¿no? Y van a ver que hay diferentes formas de oferta. Es decir, hay una persona que ofrece la posibilidad de formar parte de un negocio jurídico con alguien más, ¿no? Una forma de la oferta es pues lo que ven en el periódico, ¿no? Casa en venta, garzonier en anticrético, etcétera, etcétera. Casa en alquiler, etcétera. Entonces son ofertas que se realizan. Y el momento en que la aceptación llega al conocimiento del oferente, se formará el contrato. Fernando López de Zavalía ha manifestado que el contrato implica los siguientes aspectos. En primer lugar, para que exista contrato tiene que haber varios centros de intereses, ¿no? Al menos dos centros de intereses. Varias personas, entonces. Hay una figura que se llama el contrato consigo mismo, pero sí o sí va a implicar también que haya dos centros de intereses. Eso ya lo van a ver en la materia de contratos. En segundo lugar, se requiere el acuerdo de la voluntad, de una voluntad común, ¿no? Tiene que haber esa voluntad común a la que hemos hecho referencia hace un momento. No simplemente una coincidencia circunstancial, sino que la voluntad tiene que darse de manera seria, ese consentimiento, ¿no? Regular los derechos de los contratantes. Este es un elemento sumamente trascendente. Esto al menos hace al negocio jurídico, ¿verdad? El negocio jurídico permite que las partes se pongan de acuerdo sobre los derechos que van a adquirir, de qué manera lo van a hacer. Ellos regulan más allá de la ley. La ley les permite, le da fuerza de ley a la palabra de los contratantes. Por eso es que los contratos no siempre van a tratarse de un modelo, ¿no? No siempre van a tratarse de un modelo. Las relaciones contractuales entre las personas pueden ser de las más diversas. El único límite para esas relaciones es el orden público, las buenas costumbres y claro está la ley. Si la ley no te lo permite, entonces obviamente, si la ley lo prohíbe, mejor dicho, uno no podrá celebrar ciertos contratos en cierta manera. Por ejemplo, esos contratos mixtos, ¿no? De anticrético y alquiler. Eso que está prohibido por nuestro Código Civil. Entonces, el contrato regula los derechos de los contratantes. Nuestro Código Civil, en su artículo 450, establece que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para construir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Y eso es importante, ¿no? Esos son los efectos que genera el contrato. Algunas veces, el contrato forma nuevos derechos, construye nuevos derechos, genera nuevos derechos, ¿verdad? El momento que un comprador adquiere un determinado bien, se vuelve propietario de ese bien, ¿verdad? Y tiene una nueva situación jurídica. El momento que el vendedor transfiere un bien, está perdiendo el bien, se extingue su situación de propietario. De igual manera sucederá con los permutantes o con el donante, ¿no? O con alguien que otorga un bien para la sociedad, por ejemplo, en el contrato de sociedad. Entonces, o en la transacción, ¿no? La transacción es un contrato por el cual las partes realizan mutuas concesiones con la finalidad de evitar un proceso futuro o de terminar un proceso que ya existe. La transacción es similar a la conciliación, es parecida, pero es un contrato, ¿no? Eso ya van a ver en derecho procesal, eso es diferente. Mediante la transacción, las personas lo que hacen es evitar un proceso futuro, ¿no? Entonces, arreglar entre ellas mediante un contrato cierta controversia. O si ya tienen una controversia, una litis, un proceso,
lo que hacen es acordar entre ellas, ¿no? Una forma de arreglo mediante ese contrato de la transacción. Y muchas veces en la transacción le dice, bueno, te voy a dar mi auto, pero ¿sabes qué? Ahí lo dejaremos. Ahí dejaremos, ya no sigas ejecutándome mi casa, por ejemplo. Y de esa manera se termina solucionando el conflicto, ¿no? Se genera entonces un contrato y además se extingue la situación. El que era dueño del auto ya no lo es. También el contrato tiene aquella idoneidad para modificar situaciones jurídicas, ¿no? El ejemplo de un propietario que vende acciones y derechos de su bien. Tal vez yo necesito dinero, tengo un terreno y digo, bueno, no quiero vender mi terreno porque tal vez en un futuro va a ganar cierto valor, entonces voy a vender parte de mi terreno y voy a permitir que alguien entre al régimen de copropiedad y le voy a vender el 20% de acciones y derechos. Entonces ahí estamos ante una modificación de una situación jurídica, ¿no? Porque antes yo era propietario de todo un bien inmueble y ahora solo del 80%. Entonces, son aspectos importantes a tomar en consideración. ¿Cuáles son los elementos para que se forme un contrato? Ustedes cuando revisen tratados de derecho civil al menos, o cualquier texto básico del derecho civil, van a ver que hay una parte en la que se estudia elementos para la formación de los actos jurídicos, ¿no? Y coincide también muchas veces, en muchos aspectos, con los elementos para la formación del contrato. Dentro de los elementos para la formación del contrato encontramos los siguientes. En primer lugar, el consentimiento, que va a ser el acuerdo de voluntades entre un oferente y un aceptante, lo que habíamos manifestado hace un momento. En segundo lugar, tiene que haber un objeto. Y el objeto del contrato, estimados estudiantes, van a ver que hay diferentes posturas de diferentes autores cuando vean contratos que nos dicen, ¿no? Que el objeto de la obligación o sea, nos conceptualizan, pero al final se termina estableciendo y se termina identificando al objeto del contrato con el objeto de la obligación. Y nos dicen que el objeto del contrato es el objeto de la obligación. ¿Y cuál era el objeto de la obligación? ¿Recuerdan? Las prestaciones, ¿verdad? Las prestaciones a las que cada una de las partes se compromete. Y estas pueden ser prestaciones de dar, hacer y no hacer. Entonces, mediante las prestaciones de dar se puede transferir un derecho propietario o se puede restituir un bien, esto que ya hemos estudiado, ¿no? A detalle. Mediante las prestaciones de hacer, hablamos de conductas positivas que se tienen que realizar a favor del acreedor. En las prestaciones de no hacer estamos ante abstenciones. Otro de los elementos es la causa. La causa ha generado un gran debate doctrinario y eso lo van a ver también en su momento, ¿no? Entre causalistas, anticausalistas y posteriormente viene una nueva postura que es la de los neocausalistas. Y algunos dicen, no, no hay causa en el contrato, es una confusión con otros elementos del contrato. Es muy interesante ese debate que se genera sobre el contrato. Pero finalmente la causa se refiere a dos aspectos, ¿ya? En primer lugar, al móvil o a los motivos que tiene cada una de las partes para celebrar el contrato, ¿ya? Ese es el primer aspecto, ese es el primer concepto de lo que es la causa del contrato. Cada persona celebra contratos por diferentes motivos. Yo, por ejemplo, puedo celebrar ese contrato de compra-venta de casa para vivienda, ¿verdad? Otra persona, por ejemplo, puede celebrar un contrato de compra-venta de automóvil para atropellar a una persona. Entonces, habría ahí una causa ilícita. ¿Podría suceder? Claro que sí. Pero habría que probar todos esos aspectos, ¿no? Entonces, la causa puede ser vista como el móvil, como el motivo que tiene cada uno. Pero también la causa es una abstracción, ¿ya? La causa es una abstracción en el sentido de que todos los contratos tendrían siempre la misma causa, nos dice la teoría, siempre la misma causa. Cuando hablamos de contratos bilaterales que tienen dos centros de intereses, es decir, dos personas que se han obligado, la causa sería la contraprestación de la otra parte, nos dice, en los contratos bilaterales. Por ejemplo, el comprador tendría como causa el comprador la entrega, la contraprestación del vendedor, ¿me entienden? Y el vendedor tendría como causa la contraprestación del comprador.
¿Me entienden? Es como una interdependencia que hay. Al menos en los contratos bilaterales, eso es lo que nos dicen los teóricos. En los contratos unilaterales nos dicen que la causa siempre va a ser la liberalidad, ¿ya? Aquella intención, ¿no? de beneficiar a alguien, aquella intención unilateral de beneficiar a alguien, ¿no? Entonces, y esto siempre pasaría. Y es interesante cómo las cortes han interpretado esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, qué pasa en aquellos casos? Ustedes deben conocer cómo los herederos muchas veces, y los padres también para evitarse problemas, transfieren, ¿no? Sus casas a sus hijos en vida, y lo hacen como si fueran compra-venta, ¿verdad? Pero en realidad no les dan ni un peso, ¿no? No les dan ni un peso los hijos, y esto en realidad tendría causa ilícita, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no habría esa relación de interdependencia, es decir, la causa de entregar la cosa es la entrega del precio, ¿me entienden? Y como no ha habido precio, entonces no ha habido causa, la causa terminaría siendo ilícita, ¿no? Eso es lo que nos manifiestan los teóricos. Y por tanto, cuando ustedes vean las causales de nulidad, una de las causales es justamente aquella, ¿no? La causa o motivo ilícito. Entonces se puede llegar a anular ese contrato, pero obviamente lo difícil es probar ahí que no ha habido tal pago. Entonces eso ya lo van a analizar en la materia correspondiente, pero es para que tengan una idea de lo que es la causa, ¿no? En último lugar, tenemos dentro de los elementos de los contratos a las formalidades. Pero no todos los contratos son formales. Hay algunos contratos que exigen que mínimamente se realice el contrato mediante un documento escrito. Y hay otros contratos que necesariamente exigen que los contratos se celebren mediante escritura pública, es decir, con la intervención de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Pero no todos los contratos exigen aquello. Revisemos entonces nuestro Código Civil 491 y 492 del Código Civil. Nosotros podemos ver que hay ciertos contratos que necesariamente tienen que hacerse ante una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, es decir, mediante una escritura pública. Esas son las formalidades, ¿no? Hay formalidades ad solemnitatem y ad probationem. Las formalidades ad solemnitatem van a requerir de la intervención de un funcionario público. Y las ad probationem van a requerir que el contrato se celebre por escrito a efectos de la prueba del mismo y de su existencia. Así el artículo 492 establece que deben celebrarse por escrito los contratos de sociedad, de transacción, de derecho de superficie. ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos el derecho de superficie decíamos necesariamente tiene que haber un documento escrito? Si no, aquel derecho no tiene validez, ¿verdad? El derecho a construir también y los demás actos señalados por ley. Entonces, esos contratos tienen que celebrarse por escrito. El artículo 491 nos dice cuáles tienen que hacerse por documento público. Y ahí está la donación. Y nos establece esto porque hay ciertos sacrificios patrimoniales que se realizan que ameritan la intervención de la autoridad pública, ¿no? La donación estará ahí, la hipoteca voluntaria, la anticresis, la subrogación consentida por el deudor y los demás actos señalados por ley. Por ejemplo, el contrato de compra-venta no exige que se realice ni por escrito ni necesariamente mediante un notario, ¿no? Si no, le dirían, bueno, casera, véndame un pilfrut, ya vamos al notario, ¿no? O vamos al abogado para que nos haga el contrato. No. Tiene efectos solo consensus, es decir, con el solo consentimiento se va a perfeccionar. Efectos registrales sí, llega a tener trascendencia respecto a bienes inmuebles. Pero esto ya lo van a analizar mejor posteriormente. ¿Cuáles son los efectos de los contratos? Los contratos, estimados estudiantes, pueden generar efectos obligatorios o personales y efectos reales. Dentro de los efectos obligatorios o personales, nosotros encontramos a las prestaciones de hacer o no hacer, ¿no? No transfieren ni constituyen derechos reales y conceden uso y goce de las cosas e implican la prestación de un servicio, ¿no? No necesariamente entonces estamos ante la entrega de un bien, es decir, ante la entrega de un derecho sobre un bien.
conceden uso y goce de las cosas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, que no es un contrato con efectos reales. ¿Me entienden? Es una prestación básicamente de no hacer y de uso y goce respecto al bien. Pero no le estás diciendo vos tienes derecho sobre el bien específicamente. Eso es lo interesante, ¿no? Esa diferencia entre el arrendamiento o entre el alquiler y la anticresis, ¿no? En la anticresis efectivamente tienes un derecho sobre el bien. Pero bueno, eso ya lo habrán comprendido cuando hemos revisado derechos reales también. Las prestaciones de dar, hacer, digo, de hacer y no hacer tienen ciertos requisitos establecidos por la doctrina que nosotros ya hemos revisado. Tienen que ser posibles jurídica y materialmente, tienen que ser lícitos, personales de quien se obliga, tiene que existir además un interés, es decir, que tienen que ser susceptibles de valorarse en dinero, y finalmente tienen que ser determinados o determinables. Tiene que establecerse de manera clara cuál es la prestación que se debe cumplir. Los contratos también generan efectos reales, es decir, pueden generar la transferencia de un derecho o la constitución de un derecho real. Generan prestaciones de dar, y las prestaciones de dar tienen también sus propios requisitos, ¿no? El objeto debe existir, al menos en el futuro. Tiene que ser determinado o determinable. Debe encontrarse dentro del comercio humano y finalmente tiene que ser de propiedad de quien lo transfiere. Quien lo transfiere tiene que tener esa posibilidad, ese derecho de disposición sobre el bien. Los contratos han llegado a ser tan trascendentes, tan importantes en nuestra vida, y probablemente han sido importantes incluso antes del derecho, yo creo, eh, que, que merecen la fuerza de ley inclusive, ¿no? A los contratos la ley les otorga fuerza de ley. Eso no significa que los contratos sean una ley. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Si bien tienen fuerza de ley, no se asemejan a la ley, ya que la ley, como ustedes saben, es general. Pero los contratos tienen la fuerza de ley únicamente entre los contratantes. Solo pueden ser disueltos por las causas establecidas por la ley, entonces, y también por la voluntad de las partes, cuando ambas han acordado la disolución del contrato o ciertas formas de disolución del contrato o de extinción del mismo, ¿no? También existen ciertos límites establecidos por la ley, ¿no? El contrato, habíamos dicho, no puede hacerse de manera arbitraria tampoco. Si bien tiene un amplio margen para la negociación entre los contratantes, la ley limita también ciertos aspectos. Esta fuerza de ley, estimados estudiantes, afecta solo a las personas que han intervenido en el contrato. Excepcionalmente podrían afectar a terceras personas que no han formado parte del contrato, como en la promesa respecto de un tercero y en la estipulación a favor de un tercero que van a ver en la materia de contratos. Este principio o este instituto jurídico es la relatividad de los contratos. Los contratos afectan únicamente a las partes contratantes, a quienes están relacionados al contrato, ¿no? Relatividad de los contratos. ¿Cuál es el fundamento de esa fuerza de ley de la que hemos hablado? La fuerza de ley, estimados estudiantes, la fuerza de ley que se les otorga a los contratos, tiene fundamentos morales, económicos y sociales. El fundamento moral está en el Pacta Sunt Servanda, que probablemente lo vayan a escuchar nuevamente en la materia de derecho internacional, ¿no? El Pacta Sunt Servanda es la base del derecho internacional. Es sumamente importante porque los estados respetan el derecho internacional en mérito a este principio. Pero el Pacta Sunt Servanda también es uno de los fundamentos del contrato y de la fuerza de ley del contrato. Significa que la palabra dada debe ser respetada y debe cumplirse, ¿no? Entonces ese es un fundamento moral, si se dan cuenta, que termina siendo reconocido por la ley. Entre los factores económicos o fundamentos económicos del contrato encontramos la confianza y la solvencia que permite el crédito en los negocios. De otra manera, la economía no tendría dinámica. La confianza y la solvencia de las personas va a determinar que las mismas celebren negocios jurídicos diferentes, ¿verdad?
El momento en que una persona le dice a otra, te voy a pagar mañana o te voy a pagar de aquí a una semana, esto permite la dinamicidad, permite relaciones dinámicas, relaciones económicas dinámicas entre las personas, ¿no? Y esto es necesario. Si no existiera esa confianza, sencillamente esto paralizaría las relaciones económicas. También tenemos un fundamento social. El desarrollo social se limita con la ausencia de confianza, ¿no? La sociedad no tendría la dinámica que tiene sin la confianza. Entonces, el orden económico también va a afectar al elemento social. Entonces, finalmente, por tanto, podríamos decir también, la fuerza de ley se justifica por el pacta sunt servanda, por la palabra que uno empeña, que tiene relación con la confianza que tienen las personas entre ellas y la solvencia. La confianza que tiene uno en la solvencia de la otra persona también, claro está. Y esta confianza va a determinar que la sociedad tenga una dinámica, ¿verdad? De esta manera, entonces, podemos pasar a revisar otra de las fuentes de las obligaciones por acto jurídico, ¿no? Y dentro de estas encontramos a la declaración unilateral de voluntad. Dentro de la declaración unilateral de voluntad, nosotros encontramos diferentes formas, como la promesa de pago, como la promesa de pago, como la promesa pública de recompensa y también como el reconocimiento de deuda, ¿no? Que vamos a analizar y esperemos poder concluir el día de hoy. ¿Qué es la declaración unilateral de voluntad? Es un acto jurídico, negocial, que crea una obligación con cargo a una persona por su sola voluntad. Es decir, que estamos ante una persona que ha decidido obligarse ante otras personas, generando así una obligación. Se ha discutido, obviamente, esto por los autores. Yo les recomiendo revisar el texto de Llambias, en el cual se estudia de manera un poco más exhaustiva este debate, ¿no? Hay teorías positivas y teorías negativas sobre esta fuente de las obligaciones. Algunos dicen, no tiene sentido que solo una voluntad genere obligaciones, ¿no? Y otros dicen, sí, una sola voluntad puede generar obligaciones, ¿ya? Entonces, los autores debaten si la voluntad del deudor constituye una fuente autónoma de las obligaciones. Si así fuera, no sería trascendente la aceptación del acreedor. Al respecto, entonces, identificamos diferentes perspectivas. Veamos qué nos dicen las teorías positivas, en primer lugar. Los que nos dicen que una sola voluntad sí puede producir obligaciones, ¿no? Esta proclama que es posible jurídicamente crear una obligación por la voluntad del deudor, ya que, en primer lugar, existen obligaciones que se originan en la sola voluntad del deudor, como los títulos al portador, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, en derecho comercial, los títulos valores, ¿verdad? Entonces, serían también una especie de voluntad unilateral para ser deudor. ¿No ve? Si yo te doy un cheque, es porque soy deudor de ese dinero. Más o menos, esa es la figura, ¿no? Promesas públicas también nos dicen, entonces hay ciertas obligaciones que se originan, nos dicen estos autores, en la voluntad del deudor, en la voluntad solo del deudor. Nos dicen, por otro lado, que la aceptación del acreedor no es necesaria para el nacimiento del crédito. Después ya, para que se perfeccione totalmente la obligación, sí es necesaria, ¿no? Pero el momento del nacimiento de la obligación no sería necesario. Eso es lo que nos dice. En el texto de Llambias ustedes van a poder ver mayores argumentos, ¿no? Que van a poder analizar, por lo cual les recomiendo revisarlo. Me parece muy interesante cómo lo explica. Pero hay tesis también que rebaten esta postura, como la de Planiol. Entre estos encontramos a Planiol, Ripert, Boulanger y Trigo Represas, quienes nos van a manifestar que siempre va a ser necesaria la voluntad del acreedor para perfeccionar el vínculo obligacional. Hasta ese momento no nace la obligación, nos dicen ellos.
En segundo lugar, no puede haber una deuda que no corresponda a un crédito. ¿No ve? No puede haber alguien que deba dinero si no hay crédito. El vínculo obligatorio no podría quedar constituido ni produce efectos jurídicos mientras no se adhiera a la voluntad del deudor y la aceptación del acreedor, nos dicen estos autores. Y también tienen algo de razón, ¿no? Entonces, el debate hoy en día no ha quedado concluso respecto a si la declaración unilateral de voluntad sería o no una fuente de las obligaciones. Sin embargo, el Código Civil boliviano establece que la declaración unilateral de voluntad sí podría generar obligaciones, sí la mencionaría, ¿no? Entonces, el Código Civil boliviano en su artículo 955 establece lo siguiente. La promesa unilateral de una prestación solo produce efectos obligatorios en los casos expresamente determinados por la ley. De esta manera, nosotros podemos evidenciar que se admite la eficacia obligatoria a la promesa unilateral de manera limitada a los casos expresamente previstos por ley, ¿no? No a cualquier declaración unilateral de voluntad. Entre estas formas establecidas por la ley, nosotros encontramos la promesa de pago, el reconocimiento de deuda y la promesa pública de recompensa. Revisemos la promesa de pago. La promesa de pago se presenta separada de una contraprestación. Eso es importante tomarlo en cuenta. Francesco Messineo nos da el ejemplo de la promesa contenida en la letra de cambio o en el cheque, que son válidos como promesas no cartulares, es decir, sin efectos de títulos valores. Alguien puede darte entonces una letra de cambio para que tú sencillamente cambies eso por montos de dinero, por ejemplo, ¿no? Y la promesa de pago sería algo similar, mientras no esté reconocida, ¿no? Eso se refiere con no cartular. No es necesario que sea reconocida o avalada, pero puede entonces, mediante una promesa de pago, una persona obligarse ante otra. Por un lado, tenemos a un promitente, quien se obliga por su sola declaración de la voluntad a una determinada prestación en favor de una persona indeterminada. Y por otro, tenemos al destinatario de tal declaración, cuya identidad no será conocida sino hasta el momento en que formule su aceptación, determinándose a partir de allí al sujeto recipiendario de la prestación a cargo del promitente. La promesa de pago es diferente al reconocimiento de deuda. La promesa de pago, entonces, no expresa de manera clara cuál es el antecedente, si se dan cuenta. Simplemente estamos ante un documento que va a establecer que se tiene que cumplir con una prestación, ¿no? No se establece cuál es la causa. Entonces, incluso Carlos Morales Guillén nos refiere que estaríamos ante algo irregular, ¿no? Cuando revisa esto. Porque en realidad, si nosotros nos referimos a contratos, siempre tiene que haber una causa, lo que decíamos, ¿no? Tiene que haber una causa. Entonces, si no es una donación, si no es un acto de liberalidad, si no es una contraprestación, entonces estamos ante algo irregular, pero está reconocido por la ley, ¿no? El reconocimiento de deuda, por otro lado, a diferencia de la promesa de pago, no sería un acto constitutivo de una obligación, sino declarativo de ella. El reconocimiento de deuda cumple la función práctica de que unilateralmente, es decir, independientemente de la aceptación del acreedor, establece la certeza de la existencia de la deuda a cargo del promitente o deudor. Entonces, el reconocimiento de deuda se va a referir a una obligación pasada. ¿Me entienden? Estás reconociendo una prestación que debías antes. Por eso es un reconocimiento de deuda, ¿no? Se remite al pasado. El dinamismo de la causalidad eficiente de la promesa de pago y reconocimiento de deuda descansa en la existencia de una obligación preexistente, cuyo deber de probar queda dispensado por la presunción juris tantum prevista por el artículo 956. Entonces, el artículo 956 de nuestro Código Civil establece lo siguiente. La persona en favor de la cual se hace una declaración unilateral, promesa de pago o reconocimiento de deuda, queda dispensada de probar la relación fundamental, cuya existencia se presume salvo prueba contraria. ¿Entienden? Eso es importante.
La ley entonces nos está diciendo en palabras simples lo siguiente. Si tú como acreedor me demuestras que aquí te lo han firmado que te van a entregar un monto de dinero, eso significa que ya estás reconociendo que hay una relación y no tienes que probar esa relación existente. Claribel, por ejemplo, me firma un documento, ¿no? Entregaré la suma de $3,000 al abogado Ronald Vargas hasta el día tanto, ¿no? Solo eso, para la ley podría llegar a tener efectos jurídicos, ¿entienden? Y no es necesario probar la relación jurídica de la cual emerge eso. ¿Por qué? Porque el artículo 956 dice, ¿no? Que queda dispensada de probar la relación fundamental. La existencia de una relación fundamental se presume. Y lo que se tiene que probar en realidad es que no ha existido esa relación, ¿no? Fundamental en estos dos casos, del reconocimiento de deuda y en la promesa de pago. En el reconocimiento de deuda, estimados estudiantes, si es que tenemos que realizar alguna, parecen ser lo mismo, ¿no? En la promesa de pago no se establecen los antecedentes, pero en el reconocimiento de deuda sí, se reconoce se va al pasado, se mira al pasado, ¿no? Entonces son aspectos que ustedes tendrán que tomar en consideración. Además, de las, dentro de las, dentro de las fuentes de las obligaciones que van a ser unilaterales, nosotros encontramos que se van a dar por declaración unilateral de voluntad. Encontramos a la promesa pública de recompensa, ¿no? Son actos jurídicos unilaterales por los cuales el agente se compromete a satisfacer una prestación a favor de quien realice el acto impuesto como condición. Este tipo de promesa es también un negocio causal, dice Messinero, porque su finalidad es obtener el resultado por parte de un promitente. La organización de una situación o el verificativo de una acción por obra del promisorio y que tiene carácter de conditio iuris o carga. Entonces, se establece una condición, ¿no? Se extravió mi perrito, ofrezco recompensa de 3,000 bolivianos. ¿Qué significa? Que si alguien cumple esa condición, va a ser acreedor, ¿verdad? Es una declaración unilateral no recepticia, en el sentido de que no es necesario para su validez que esté dirigida a una persona determinada. No es necesario entonces decir, esta persona tiene que encontrar al perrito, ¿no? Estará destinada a la indeterminación de personas, es decir, a personas indeterminadas, a la sociedad indeterminada. Se encuentra prevista por el artículo 957 de nuestro Código Civil, que establece lo siguiente. Quien mediante un anuncio público promete alguna prestación a favor de alguien que ejecute un acto, queda obligado a cumplir lo prometido. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, un sujeto identificado se ofrece como deudor, generalmente de una suma de dinero, pero eso no evita que sea otro bien, ¿no? Por ejemplo, puede decir, entrego un televisor a aquel que encuentre mi chompa porque tiene valor sentimental. Podría suceder, ¿no? Uno o más sujetos, en segundo lugar, uno o más sujetos no identificados, a quienes se refuta como futuros acreedores en caso de cumplir la condición. En tercer lugar, se tiene que prever un hecho futuro a cuya realización se subordina el nacimiento de la obligación. Si se realiza ese hecho, la obligación surge. Finalmente, tiene que anunciarse públicamente la promesa por medios de comunicación masiva para incitar al cumplimiento de la condición. Entre las reglas y efectos jurídicos establecidos por nuestro código encontramos los siguientes. Si varios sujetos realizan el acto separadamente, la prestación corresponde a quien haya dado noticia primero sobre la ejecución al promitente. Es decir, se envía el mensaje a varios, ¿no? Si han sido varios los que han realizado el acto, o digamos, se entrega recompensa a quien me traiga acá un juego de comedor en roble, digamos, ¿no? Y el que primero lo haya ejecutado y le ponga en conocimiento de aquello es el que
va a tener que, va a ser el acreedor, ¿no? Es decir, la prestación, la oferta que se está realizando, la promesa pública de recompensa, corresponde a quien le ha informado primero de la realización de la prestación. Este es el denominado principio de prevención y está previsto por el artículo 958 del Código Civil. Si son varias las personas que ejecutan en cooperación la condición, estas tienen que designar un representante para que él reciba la prestación prometida. No puede revocarse la promesa mientras esté en curso el término fijado por el promitente o el plazo resulte de la finalidad, de la naturaleza o finalidad de la promesa, ¿no? Entonces, si hay un plazo y el plazo sigue vigente, no se puede revocar esta promesa pública de recompensa. Ahora, mucho también puede depender de la naturaleza de la obligación. Y si la naturaleza de la obligación implica que ésta pueda generarse en mayor tiempo, es decir, dentro de mayor lapso de tiempo, entonces tampoco podrá revocarse durante ese lapso de tiempo, ¿no? Por último, puede ser revocada con justo motivo, antes del vencimiento del término, pero tiene que haber un justo motivo. No puede revocarse si el acto se ha ejecutado, también es otra regla. Y finalmente, debe hacerse en la misma forma que la promesa o en forma equivalente. Es decir, que si yo voy a revocar esta promesa pública de recompensa, tengo que revocarla también de manera pública, anunciando de manera pública en los medios de comunicación masiva sobre esta determinación, ¿no?, de la revocación. Entonces, hasta aquí el avance de nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. En nuestra siguiente clase vamos a hablar sobre el testamento y ya tendríamos que entrar también a la temática de las fuentes de las obligaciones que emanan de hechos jurídicos, ¿no? Y vamos a entrar al enriquecimiento ilegítimo, el pago de lo indebido, la gestión de negocios y el hecho ilícito. Así que son aspectos importantes que les pido, sobre los cuales pido que ustedes tomen mucha atención. Les recomiendo también mucha lectura y en el momento que ustedes tengan dudas o tal vez incluso algún dato extra o tal vez identifiquen incluso alguna inconsistencia, ustedes pueden realizar cualquier comentario, ¿no? Entonces estoy atento también a sus consultas. Espero que todo haya quedado claro. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra grabación del día de hoy.